Nadie se fijó en ella al principio. Bajo las luces brillantes de la juguetería, el Palacio del Juguete, Elena Sánchez sostenía un único y arrugado billete de 100 pesos en su mano temblorosa. A sus 32 años, cargaba el peso silencioso de ser madre soltera. Su hija, Sofía, cumpliría 7 años mañana. Y todo lo que ella quería era la bailarina estrella que estaba en el escaparate, una muñeca con un precio que era una broma cruel para Elena. Cuando la vendedora anunció el precio final, el corazón de Elena se hundió. Elena susurró con la voz entrecortada: «Yo, lo siento mucho. Creo que tendré que dejarla. Quizás el próximo mes». Con lágrimas ardiendo en sus ojos, deslizó la caja de la muñeca, de vuelta por el mostrador de cristal, susurrando una disculpa que ninguna madre debería tener que hacer en el cumpleaños de su hija. Detrás de ella, el murmullo de las bolsas de compras de otros clientes llenaba el aire, pero lo que Elena no sabía era que un extraño estaba observando. Un hombre de pie cerca de la sección de trenes a escala, fingiendo mirar su teléfono. Un hombre cuya próxima decisión alteraría no solo su tarde, sino el curso entero de su vida. Elena Sánchez sabía el precio de la bailarina estrella de memoria: 2.499 pesos. Había estado mirando la etiqueta durante 6 meses. Para la mayoría de los clientes que entraban a el Palacio del Juguete, un precio de 2.500 pesos era cambio suelto. Para Elena, era la factura de la luz. Eran las compras de la semana. Era un lujo imposible. Conocía bien la tienda, no como clienta, sino como empleada del equipo de limpieza del centro comercial. El Palacio del Juguete era parte de su ruta de limpieza los martes y jueves por la noche. Limpiaba el cristal del escaparate donde estaba la bailarina estrella, sintiendo una punzada de tristeza cada vez que pulía el pedestal de la muñeca. A sus 32 años, a menudo sentía que el mundo la había olvidado. Su esposo, Marcos, había fallecido hacía 2 años, víctima de un accidente laboral en una construcción. No se cayó. Un cable de grúa defectuoso se rompió. La dejó con una hija de 5 años y una montaña de deudas médicas. Sofía, su hija, era su mundo. La razón por la que Elena trabajaba turnos dobles en la cafetería y hacía horas extras en el equipo de limpieza del centro comercial. Pero hoy, ni siquiera la imagen de la sonrisa de Sofía podía disipar la densa niebla de sus circunstancias. Elena estaba en la fila para pagar. No tenía un carrito de compras. En sus manos sostenía la caja de la bailarina estrella. No tenía intención de comprarla, solo la estaba sosteniendo. El plan era otro. Tenía 100 pesos en el bolsillo. Era todo lo que quedaba después de pagar la renta y el gas. El plan era ir al supermercado en el sótano del centro comercial y comprar una mezcla para pastel de chocolate, 70 pesos, betún de fresa, 45 pesos, y un paquete de velas, 30 pesos. Los números no cuadraban, pero sus pies la traicionaron. La llevaron al primer piso, a la tienda cara, al escaparate. Sofía no era una niña que pidiera cosas. Entendía con una triste sabiduría para sus 6 años que mamá no puede, pero quería esa muñeca. Elena la veía detenerse frente al escaparate cada vez que iban al centro comercial, lo cual era raro. Sofía nunca pedía, solo apoyaba la frente en el cristal y le susurraba a la muñeca. Elena se había prometido a sí misma que lo lograría. Comería menos, haría más horas extras, haría lo que fuera necesario para darle ese regalo a su niña. Pero la semana pasada, la tubería de la cocina de su pequeño apartamento rentado estalló. El plomero cobró 1.200 pesos por la reparación. Se llevó con él el sueño de la bailarina estrella. Ahora Elena estaba allí, con solo 100 pesos en el bolsillo y un sentimiento abrumador de fracaso. Entró a la tienda. El aire olía a plástico nuevo y a un ligero perfume de vainilla. Caminó hacia el estante y tomó la caja. Era pesada, sustancial. La sostuvo contra su pecho por un momento, solo para sentir su peso. Al menos puedo llevarla a la caja, pensó, en un impulso irracional. Quizás el precio de la etiqueta esté mal. Quizás haya una promoción. Se formó en la fila. Detrás de ella, una madre hablaba en voz alta por su celular sobre sus vacaciones en Cancún, mientras su hijo volaba un dron de juguete en el aire. Elena se encogió, sintiéndose una impostora. La vendedora, una joven con una sonrisa profesional y un gafete que decía Jessica. La llamó Jessica, preguntó con una sonrisa entrenada. ¿Solo la muñeca hoy, señora? La palabra solo la golpeó como una pequeña piedra. Elena tragó saliva.
y puso la caja en el mostrador de mármol. Su corazón latía con fuerza. Elena dijo tratando de sonar casual. Sí, solo ella. ¿Puede decirme el valor? Jessica comentó alegremente. Claro, qué hermosa elección. Es nuestra más vendida este mes. Bip. El escáner sonó, fuerte y definitivo. Jessica, mirando la pantalla, informó. El valor es de 2.499 pesos. ¿Va a pagar con tarjeta? No hubo milagro. Elena sintió que la sangre se le subía al rostro. Miró el billete de 100 pesos en su mano. Miró a la vendedora. Miró a la madre impaciente en la fila detrás de ella. Elena susurró con la voz entrecortada. Yo, lo siento mucho. Creo que olvidé mi cartera. ¡Qué vergüenza! Yo tendré que dejarla. Quizás el próximo mes. Empujó la caja lejos de ella como si le quemara. Jessica respondió con la sonrisa profesional intacta pero los ojos fríos. No hay problema. Suele pasar. Vio a Jessica tomar la muñeca y ponerla con indiferencia en un estante de devoluciones debajo del mostrador. Elena se dio la vuelta, con el rostro ardiendo, y salió de la tienda sintiendo cada mirada en su espalda como un peso físico. No se dio cuenta del hombre parado cerca de la sección de trenes a escala. No estaba fingiendo mirar su teléfono. Estaba observando. Su nombre era Alejandro Torres. A sus 58 años, era el fundador y CEO recluido de Logística Apex. Era un multimillonario que había empezado desde cero, conduciendo su propio camión de reparto 40 años atrás. Era un hombre que entendía el precio de todo y, últimamente, estaba empezando a olvidar el valor de las cosas. Su rostro rara vez aparecía en las revistas, odiaba la publicidad y prefería la soledad de su penthouse. A su lado estaba su nieto de 8 años, Mateo. Mateo era el centro del universo de Alejandro. El niño era callado, serio y pálido. Estaba en medio de un agresivo tratamiento de quimioterapia por una rara enfermedad en la sangre. Alejandro estaba en el centro comercial por una razón dolorosa. El tratamiento de Mateo era en el Hospital Santa Clara, cruzando la calle. Cada miércoles, después de la sesión de quimioterapia que dejaba a Mateo exhausto y con náuseas, el niño pedía lo mismo, ir a la juguetería solo a mirar. El asistente personal de Alejandro podría haber comprado la tienda entera. Pero Mateo no quería juguetes, quería normalidad, quería el tiempo de su abuelo. Y Alejandro, un hombre que comandaba puertos, era impotente ante el silencioso deseo de su nieto. Había estado observando a Elena durante unos minutos. Era un observador silencioso de su lucha desesperada y silenciosa. Notó el abrigo gastado. Vio la forma en que miraba la muñeca. Escuchó el intercambio en la caja. Alejandro conocía la pobreza. Recordaba el sabor metálico del miedo, de tener que elegir entre gasolina para el camión o comida para la cena. Recordó una vez, hace mucho tiempo, cuando tuvo que decirle a su difunta esposa que no podían comprar su medicina para la tos hasta el día de pago. Vio a Elena deslizar la caja de la muñeca de vuelta, y en ese momento algo profundo en su pecho, una parte de él que estaba dormida bajo capas de éxito y aislamiento, se movió. Mateo preguntó, susurrando y tirando del saco de su abuelo, «Abuelo, ¿por qué está llorando esa señora?» Alejandro miró el rostro pálido y serio de su nieto. Mateo, que enfrentaba el dolor todos los días, todavía tenía una empatía infinita por los demás. Alejandro respondió con voz suave, «Solo está teniendo un día difícil, campeón. Quería algo que no podía tener». Mateo dijo mirando el estante de devoluciones, «Pero es solo una muñeca. Tú podrías comprársela». Alejandro miró a su nieto, sorprendido por la lógica simple. Observó a Elena salir de la tienda, con los hombros caídos en señal de derrota. Y en ese momento, Alejandro Torres tomó una decisión. No iba a dejar que esa mujer, esa extraña, se fuera así. Se arrodilló al nivel de Mateo. Alejandro pidió, arrodillándose al nivel de Mateo, «Campeón, necesito que te quedes aquí con el señor Alves, el guardia de seguridad, por un minuto. No te separes de él, Dain, ¿de acuerdo? Regreso enseguida». El guardia de la tienda, un hombre amable que conocía a Alejandro y Mateo de sus visitas, asintió levemente. Mateo aceptó. Alejandro caminó con nueva determinación hacia la caja. Recogió la bailarina estrella del estante de devoluciones. Miró a su alrededor. Sus ojos se posaron en el set de arte y el libro de ciencias para niños que Mateo había estado mirando antes. Los tomó también. Fue con Jessica, la cajera. Alejandro dijo calmadamente, «Me llevaré esto. Por favor». Jessica lo miró, luego a los juguetes, y de nuevo a él. Jessica dijo sonriendo,
Claro, señor. El valor es de 5.499 pesos. Alejandro sacó un fajo de billetes de su bolsillo y pagó en efectivo. Jessica dijo impresionada: Gracias, señor. Que tenga un buen día. Alejandro tomó la bolsa brillante y salió de la tienda, sus ojos recorriendo el centro comercial, buscando a la joven madre con el peso del mundo sobre sus hombros. Encontró a Elena en el pasillo principal. No se había ido a casa. Todavía no. Estaba de pie frente a una gran fuente de agua, de esas donde la gente arroja monedas y pide deseos. Fingía mirar el movimiento del agua, pero Alejandro podía ver sus hombros temblando ligeramente. Estaba tratando de calmarse discretamente antes de recoger a su hija de la guardería del centro comercial, que estaba en la planta baja. Alejandro sintió una punzada en el pecho. No solo estaba presenciando la pobreza, estaba presenciando el duelo de una madre por un momento que no podía darle a su hija. Se acercó lentamente para no asustarla. Alejandro dijo gentilmente, acercándose a ella: Disculpe, señora Sánchez. Elena dio un brinco, volteándose rápidamente. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Al ver al hombre de la juguetería sosteniendo la bolsa del Palacio del Juguete, su rostro pasó de la tristeza al pánico y la vergüenza. Pensó que la había seguido para burlarse de ella o acusarla de algo. Elena respondió confundida y a la defensiva: Ah, hola, ¿sí? No me llevé nada, si es lo que... Alejandro interrumpió levantando la mano rápidamente. No, por favor, no es nada de eso. Yo solo... Creo que olvidó esto. Extendió la bolsa. Elena miró dentro y vio la caja rosa y dorada de la bailarina estrella. Sacudió la cabeza, retrocediendo un paso, como si la bolsa estuviera ardiendo. Elena respondió ahora con voz firme: No, señor, no la olvidé. Fui muy clara con la vendedora. No podía pagarla. El precio era muy alto. Alejandro dijo con voz calmada: Lo sé, por eso la compré para usted. Elena se quedó helada. Miró de su rostro a la bolsa. No tenía sentido. La gente rica no hacía eso. La gente rica ni siquiera la veía. Su amabilidad parecía un truco. Elena replicó, herida en su orgullo: ¿Qué? ¿Por qué? Señor, no puedo aceptar esto. De ninguna manera. Su rostro se endureció. No estoy pidiendo caridad. No necesito su lástima. Su orgullo era como un muro de ladrillos. Alejandro se dio cuenta de inmediato de que había manejado esto mal. Había cometido el error de insinuar que ella necesitaba ayuda, en lugar de merecerla. Tenía que cambiar de táctica, pensar como un estratega. Alejandro dijo, cambiando su tono a uno de ligera frustración: No es caridad. En absoluto. Miró la bolsa y suspiró. De hecho, usted me estaría haciendo un favor enorme. Elena se detuvo. Su ira vaciló, reemplazada por la confusión. Elena preguntó suspicaz: ¿Un favor? Alejandro explicó rápidamente, ahora actuando como el confundido. Sí, verá, señaló a Mateo. Mi nieto, Mateo, está enfermo. Pasamos mucho tiempo en hospitales. Lo traigo aquí cada semana para animarlo. Pero sinceramente, nunca sé qué comprar. Soy terrible para los regalos. No entiendo de juguetes. La vi mirando esa muñeca. Usted la miraba como si fuera importante, como si supiera su verdadero valor. La sostuvo como si fuera especial. Elena no sabía qué decir. Alejandro continuó con su gentil mentira. Compré esos otros juguetes para Mateo. Señaló los libros y el set de arte en la bolsa. Pero esta muñeca la compré por impulso. Pensé que Mateo podría dársela a una de sus enfermeras. Pero cuando volví, Mateo me dijo que su enfermera favorita está de vacaciones. Y ahora estoy atascado con esto. Ofreció la bolsa con una expresión casi desamparada. Es el cumpleaños de su hija, ¿no es así? La oí mencionar el próximo mes a la cajera. Ate cabos, por favor, extendió la bolsa. Acéptela. Sálveme de tener que volver a esa tienda e intentar devolver esto. Considérelo un regalo de cumpleaños de un abuelo confundido que no sabe cómo comprar regalos. Elena lo miró. Era la mentira más obvia y más amable que jamás había escuchado. Le estaba dando una salida. Le estaba permitiendo a ella hacerle un favor a él. Pensó en Sofía. Pensó en el rostro de su hija a la mañana siguiente. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Ya no eran de vergüenza. Eran de una gratitud abrumadora. Elena preguntó con la voz quebrada: «Señor, ¿está absolutamente seguro?» Alejandro respondió con firmeza: «Nunca he estado más seguro. Por favor». Con mano temblorosa, Elena finalmente tomó la bolsa.
El plástico brillante parecía pesar una tonelada. Elena susurró llorando suavemente. Yo no sé qué decir. Nadie nunca. Gracias, muchas gracias. Alejandro dijo mirando su otra bolsa de supermercado. No tiene que agradecer, pero parece que hace frío afuera. ¿Y su colonia? ¿Dónde vive? El autobús podría tardar. Elena respondió secándose el rostro. Vivo en la colonia El Mirador. Está lejos, pero el autobús ya viene. Alejandro insistió, interrumpiéndola gentilmente. Insisto, mi nieto Mateo está conmigo y necesito llevarlo a casa a descansar. El Mirador nos queda de camino. Por favor, déjeme ayudarle con sus bolsas. Antes de que Elena pudiera protestar de nuevo, él tomó la bolsa del pastel de sus manos. ¿Abuelo?, preguntó Mateo. Alejandro dijo sonriendo a su nieto. Está todo bien, campeón. Vamos a llevar a la señora Elena a casa. Elena lo siguió, sintiéndose como si estuviera en un sueño. El chofer de Alejandro, un hombre profesional de traje, los vio venir e inmediatamente abrió la puerta trasera del sedán de lujo. El interior del auto era otro universo. Era silencioso, cálido y olía a cuero limpio, exactamente lo opuesto al autobús ruidoso y lleno al que estaba acostumbrada. Mateo subió primero, y Elena se sentó a su lado, poniendo las bolsas a sus pies. Alejandro se sentó en el asiento del copiloto. Alejandro dijo presentándolos. Mateo, esta es la señora Elena. Nos va a acompañar a casa. Mateo dijo, con una vocecita tímida. Hola. Elena respondió, con una sonrisa genuina apareciendo finalmente. Hola, Mateo. Es un placer conocerte. El viaje a la colonia de Elena fue silencioso, pero no incómodo. Alejandro se sentó de lado, hablando en voz baja con Mateo sobre dinosaurios, su voz tranquila y cariñosa. Elena los observaba. Vio el profundo amor entre el abuelo y el nieto, y sin embargo, seguía viendo esa profunda soledad en los ojos de Alejandro. Era una soledad que ella reconocía. Cuando se detuvieron frente a su edificio, un sencillo bloque de apartamentos de 3 pisos con la pintura descascarada, Alejandro insistió en llevar sus bolsas hasta su puerta. Elena protestó por última vez. Ha hecho tanto por mí. Yo puedo llevarlas desde aquí. Alejandro dijo con una pequeña sonrisa. Estoy seguro de que puede. Pero me gustaría ayudar. Insisto en llevarlas hasta su puerta. Era imposible discutir con su tranquila autoridad. Él la siguió, con Mateo sosteniendo su otra mano, subiendo los 2 tramos de escaleras. El pasillo estaba mal iluminado y olía a alfombra vieja y a comida. Cuando llegaron a su apartamento, ella buscó las llaves en su bolso. Era intensamente consciente de la pintura descascarada de su puerta, del tapete gastado. Finalmente abrió la puerta y un grito feliz vino de adentro. Voz de Sofía. Mami. Sofía corrió desde la pequeña sala. Se detuvo cuando vio al hombre alto y bien vestido de pie junto a su madre. Sosteniendo la bolsa de la juguetería, Elena dijo, mientras toda su vergüenza se derretía. Hola, mi amor. Se arrodilló y abrazó a su hija con fuerza. Estoy en casa. Se volvió hacia Alejandro, que estaba parado en la puerta, observando con una expresión pensativa. Elena dijo, presentándolos, esta es Sofía. Alejandro dijo, con una sonrisa real y cálida, es hermosa. Su mirada recorrió el pequeño apartamento. Era estrecho y los muebles eran viejos, pero también estaba impecablemente limpio. Había dibujos infantiles pegados con orgullo en el refrigerador y un pequeño estante con libros de la biblioteca. Vio un hogar lleno de amor, aunque no de cosas materiales. Y en ese momento, parado en la puerta del humilde apartamento de una extraña, Alejandro Torres sintió una sensación de conexión humana que no había sentido en mucho tiempo. Alejandro le entregó a Elena las 2 bolsas. Alejandro dijo con voz sincera, fue un placer conocerlas. Feliz cumpleaños, Sofía. Elena susurró en respuesta, gracias, usted no tiene idea de lo que hizo por nosotras esta noche. Alejandro dijo, mirándola a los ojos, creo que sí la tengo. En esa breve mirada, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Fue un momento de reconocimiento, una humanidad compartida que construyó un puente sobre el vasto abismo silencioso entre sus 2 mundos. Él se fue entonces, bajando las escaleras tenues y volviendo a su vida. Mientras su auto se alejaba, una extraña y desconocida sensación floreció en su pecho. Se sentía como esperanza. Él aún no lo sabía, pero ese encuentro casual en una juguetería, ese simple regalo, no era un final. Era el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas.
de formas que ninguno de ellos podría haber imaginado. A la mañana siguiente fue la más feliz que Elena podía recordar. Cuando Sofía despertó, a las 6 a.m. para la escuela, sus ojos se abrieron de par en par. Allí, a los pies de su pequeña cama, cuidadosamente colocada donde la vería primero, estaba la brillante caja rosa de la bailarina estrella. No fue un grito fuerte. Fue un jadeo agudo, casi silencioso, de pura incredulidad. Voz de Sofía. «Mami, ¿es ella? ¿Está realmente aquí?» Elena estaba en la puerta con los ojos ya húmedos. Elena dijo, riendo suavemente, «Es ella, mi amor. Feliz cumpleaños adelantado». Durante todo un día, la cruel realidad del mundo pareció retroceder. El apartamento estrecho no importaba. La pila de facturas amenazantes en la mesa de la cocina fue ignorada. Comieron el pastel de caja barato como si fuera un banquete, y Sofía bailó por la sala con su nueva muñeca, el plástico brillante reflejando la tenue luz de la mañana. Elena observaba, y por primera vez en 2 años, su pecho no se sentía como un nudo apretado. Se sentía ligera, pero a la mañana siguiente, un jueves, la realidad volvió. El resplandor de ese acto de bondad comenzó a desvanecerse contra la dura luz de su vida diaria. Elena se sentó a la mesa de la cocina antes del amanecer, mientras Sofía dormía. Miró la pila de sobres. La factura de la luz tenía un aviso de corte inminente en rojo. La guardería de Sofía tenía que pagarse el viernes. El precio de la muñeca, esos 2.499 pesos, podría haber pagado la factura del agua y la del gas. La culpa comenzó a filtrarse, una sensación fría y rastrera. Debería haber rechazado el regalo. ¿Fue orgullo? ¿Fue debilidad? ¿Había aceptado un lujo mientras sus necesidades básicas estaban en peligro? ¿Qué pensaría de ella ese hombre rico ahora? Que era una irresponsable. Miró a Sofía durmiendo pacíficamente, abrazando a la muñeca, y la culpa se desvaneció, reemplazada por algo nuevo, una feroz determinación. El gesto de Alejandro no fue por la muñeca, fue por la dignidad. Ese hombre, Alejandro, no la había tratado como un caso de caridad. La había tratado como a una madre. Había creado una elaborada y amable mentira para proteger su orgullo, tratándola como a una igual. Su amabilidad no fue un insulto, fue un recordatorio de que ella merecía más, de que Sofía merecía más. El mundo la había hecho sentir invisible. Ese extraño demostró que no lo era. Por primera vez en 2 años, Elena no solo se sentía como una sobreviviente, se sentía digna. No estaba definida por su trabajo de limpieza o por la tragedia que se llevó a su esposo. Era una madre y era fuerte. Abrió la vieja laptop que tardaba 5 minutos en arrancar. Ya no iba a buscar turnos dobles en la cafetería. No iba a conformarse con limpiar los pisos del centro comercial de noche. Necesitaba un trabajo real, uno con futuro, uno que usara su mente. Abrió su currículum intacto durante 3 años. Antes de que naciera Sofía, había sido asistente administrativa en un pequeño despacho de abogados. Era buena en eso. Era organizada, rápida y excelente con la gente. Elena susurró determinada para sí misma, «Puedo hacer esto. Soy más que un delantal de cafetería. Encontraré un camino». Al otro lado de la ciudad, en la torre de cristal de logística Apex, Alejandro Torres también encontraba difícil olvidar el encuentro. Su vida era un mundo cuidadosamente curado de salas de juntas, gráficos de bolsa y negociaciones de alto riesgo. Era un mundo de inmenso privilegio y profundo aislamiento. Su esposa, Isabela, había fallecido hacía 5 años. Su muerte dejó un vacío que ningún éxito empresarial, ninguna adquisición hostil podía llenar. Su nieto, Mateo, era su ancla. Pero el niño estaba enfermo y Alejandro estaba aterrorizado. La enfermedad de Mateo era lo único en su vida que no podía controlar, sin importar cuánto dinero le arrojara. La rutina diaria de Mateo era manejada por un equipo de enfermeras y tutores. Alejandro era un abuelo, pero a menudo se sentía más como un CEO en su propia casa, gestionando la operación Mateo a distancia. La imagen de Elena en la juguetería estaba grabada en su memoria. Vio su dignidad silenciosa, el orgullo feroz en sus ojos, incluso cuando se vio forzada a tomar una decisión imposible. Vio el amor abrumador que tenía por su hija, un amor tan poderoso que era casi una presencia física en su pequeño y limpio apartamento. Se había sentido más humano en esos 10 minutos en su pasillo que en los últimos 5 años de estériles salas de juntas.
Se encontraba pensando en ella durante el día, en una teleconferencia con su equipo de Singapur sobre una adquisición de ruta marítima de $300 millones. Miró por la ventana de su oficina y se preguntó si Elena habría logrado pagar su factura de luz. Sintió un tirón, una extraña e insistente necesidad de saber que estaba bien. Esto era nuevo para él. Era un hombre que resolvía problemas con lógica y capital. Firmaba cheques, financiaba iniciativas, no se involucraba personalmente en las vidas de extraños. Pero Elena no se sentía como una extraña. Sentía como si hubiera visto una parte de su alma, un atisbo de una vida de lucha silenciosa y amor profundo, que resonaba con un anhelo antiguo e insatisfecho en el suyo propio. Quería ayudarla, pero sabía que tenía que ser cuidadoso. Había visto el orgullo en sus ojos. Lo último que quería hacer era ofenderla o hacerla sentir como un caso de caridad. Una simple limosna, sabía, sería un insulto a su fuerza. Hizo algo que rara vez hacía. Usó sus vastos recursos para una investigación personal. Llamó a su jefe de seguridad, David, un exagente federal de confianza, a su oficina. Alejandro ordenó mirando por la ventana. David, necesito que averigües algo por mí. Discretamente. David respondió profesionalmente. Sí, señor. ¿De qué se trata? Alejandro dijo dudando. Una mujer, Elena Sánchez, vive en la colonia El Mirador. Necesito saber si está a salvo, si está bien. Revisa sus finanzas. Mira si hay deudas pendientes, pero sé sutil. No quiero que sepa que estamos investigando. Alejandro se dijo a sí mismo que era solo un cabo suelto, una necesidad de cerrar el círculo, pero en el fondo sabía que era más que eso. Un día después, David colocó una delgada carpeta de manila sobre el gran escritorio de cristal de Alejandro. David dijo profesionalmente, aquí está la información que solicitó sobre Elena Sánchez, señor. Es bastante sencillo. 32 años, viuda. Una hija, Sofía, de 6 años. Tiene 2 trabajos. Salario mínimo. Las facturas están atrasadas, especialmente la luz y la guardería. Pero está al corriente con la renta. Alejandro preguntó hojeando el informe. El esposo. ¿Qué le pasó? David informó leyendo desde su tablet. Marcos Sánchez. Fallecido hace 2 años. Accidente laboral. Archivo del caso. Colapso de grúa en Muelle 12. La sangre de Alejandro se heló. Soltó los papeles. Muelle 12. Conocía ese caso. Muelle 12 era uno de sus almacenes. Había sido hace 2 años. Una grúa sobrecargada. Mantenimiento descuidado por un subcontratista. El propio gerente de operaciones de Alejandro en ese momento, un hombre llamado Moraes, había firmado la inspección sin verificar. Un hombre murió. Y el equipo legal de Apex Logística lo resolvió. Alejandro recordó la junta. Resuélvanlo, había dicho. Rápido y en silencio. No quiero ver esto en los periódicos, lo resolvieron pagándole a la viuda una suma irrisoria, $500,000, y haciéndola firmar un acuerdo de confidencialidad, NDA, que le prohibía demandar o hablar públicamente sobre la negligencia que mató a su esposo. Había pagado $2,500 por una muñeca, para la mujer cuya vida su compañía había destruido por $500,000. La ironía era enfermiza, el sabor en su boca era a ceniza. Levantó el teléfono de su escritorio. Su mano temblaba de rabia, una rabia fría y dirigida hacia sí mismo. Alejandro ordenó por teléfono. David, soy yo. Quiero el informe completo sobre el accidente del Muelle 12 en mi escritorio en 1 hora. Encuentra al gerente, Moraes, que firmó ese informe de inspección. Si todavía trabaja para nosotros, despídelo. Si no, encuéntralo. Encuentra al dueño de Servicios Marítimos Veloz. Quiero saberlo todo, y lo quiero ahora. Hizo una pausa, su voz bajó. Y David, no puedo acercarme a ella directamente. El NDA que nosotros le hicimos firmar me lo impide. Si le ofrezco dinero ahora, podría pensar que es un soborno para comprar su silencio sobre algo que ni siquiera sabe. Y francamente, es un insulto. Necesito ayudarla. Pero tiene que ser de la manera correcta. Tiene que ser una oportunidad, no una limosna. Alejandro colgó el teléfono y miró por la ventana. No podía arreglar el pasado de Elena, pero podía anónimamente financiar su futuro. Pasó una semana. La alegría del cumpleaños de Sofía dio paso a la agotadora rutina. Elena estaba de vuelta en sus turnos dobles, dividida entre el olor a granos de café quemados en la cafetería y el olor químico de su carrito de limpieza en el centro comercial. Ese encuentro con Alejandro Torres
Parecía un sueño febril. La muñeca estaba allí, sí, pero la factura de la luz también, ahora con un aviso rojo más oscuro. La determinación que sintió esa mañana comenzaba a flaquear, desgastada por la realidad de que la experiencia en limpieza no abría puertas en oficinas. Había aplicado a 12 puestos de recepcionista y no había recibido ni una sola llamada. Finalmente, en su hora de almuerzo el jueves, sacó su teléfono para un último intento antes de rendirse y pedir más turnos de limpieza. Vio un anuncio que su teléfono había guardado días atrás. Fundación Aguiar para Niños. Vacante. Coordinadora de alcance comunitario. El nombre Aguiar hizo que su corazón se detuviera. Era el nombre de Alejandro, su fundación de caridad. No había aplicado antes. Se sentía incorrecto. Se sentía como si estuviera persiguiendo al hombre que le había dado la muñeca. Pero ahora, mirando el anuncio, vio algo que no había notado antes. La descripción del trabajo decía: buscamos a alguien con experiencia práctica en logística comunitaria y pasión por ayudar a las familias a superar obstáculos. Elena susurró para sí misma: yo sé lo que es la pasión y sé lo que son los obstáculos. Miró el valor del salario listado. Era más del doble de lo que ganaba ahora, incluso con ambos trabajos. No tenía las calificaciones. No tenía un título universitario, pero pensó en sus ojos. Creo que sí la tengo, había dicho él. Pensó en su hija durmiendo. Con manos temblorosas hizo clic en aplicar. Adjuntó su viejo currículum y en el cuadro de carta de presentación no habló de sus habilidades informáticas. Habló de su hija. Habló de la importancia de crear esperanza para niños que no tenían nada. Escribió sobre cómo gestionar un presupuesto familiar con 1,000 pesos a la semana era, en sí mismo, una forma de planificación de eventos comunitarios. Presionó enviar y volvió al trabajo, tratando de no hacerse ilusiones. Mientras tanto, en el penthouse de Apex, Alejandro estaba leyendo el informe final sobre el Muelle 12. Los detalles eran peores de lo que había imaginado. El gerente de operaciones, Moraes, había estado recibiendo sobornos de Servicios Marítimos Veloz para falsificar los informes de mantenimiento durante casi un año. La grúa no estaba simplemente defectuosa, era una trampa mortal. Moraes había sido despedido silenciosamente 6 meses después por recortes de presupuesto, y la compañía fantasma, Servicios Marítimos Veloz, todavía tenía 2 contratos activos con Apex. La rabia de Alejandro era fría y absoluta. Presionó el intercomunicador. Alejandro ordenó con voz baja y peligrosa: David, cancela todos los contratos con Servicios Marítimos Veloz, efectivo inmediatamente, y llama a nuestro equipo legal. Quiero que Moraes y el dueño de esa compañía sean procesados penalmente por homicidio involuntario. No me importa cuánto cueste. David preguntó calmadamente por el intercomunicador. Sí, señor, y respecto a la señora Sánchez, su acuerdo de confidencialidad se basó en ese fraude. ¿Podríamos simplemente...? Alejandro interrumpió. No, el NDA se basó en un fraude, pero si se entera por nosotros, parecerá un soborno. Tiene que venir a nosotros por voluntad propia. Está buscando trabajo. Dijiste que es organizada. Verifica. ¿Ha aplicado a algo en la fundación? Hubo una pausa de 30 segundos, llena del sonido de tecleo. David respondió por el intercomunicador sorprendido. Señor, qué coincidencia. Acaba de aplicar, hace 10 minutos, para el puesto de coordinadora de alcance comunitario en la Fundación Aguiar. Alejandro cerró los ojos. No era coincidencia. Era el destino dándole una segunda oportunidad. Alejandro dijo con un raro rastro de esperanza en su voz. Perfecto. Ponla en la lista de entrevistas. No, ponla al principio. Asegúrate de que Guillermo Herrera hable con ella. David advirtió vacilante por el intercomunicador. Señor Herrera, con todo respeto, Herrera es un elitista. Va a mirar su currículum y... Alejandro ordenó impacientemente. Herrera es un burócrata. Seguirá mis órdenes. Solo dile a Recursos Humanos que la oficina del CEO tiene interés especial en esta candidata. Quiero que tenga una oportunidad justa. Una oportunidad justa era todo lo que Elena quería. Cuando llegó el correo electrónico de la Fundación Aguiar, casi se le cae el teléfono. Una entrevista. Mañana, a las 2 p.m., gastó 500 pesos, dinero que apenas tenía de la factura del agua, en una blusa nueva y profesional en una tienda de segunda mano. Se quedó despierta hasta las 2 a.m., investigando la Fundación Aguiar,
memorizando sus programas, su misión. Esta era su oportunidad, la oportunidad que ella había creado. Al día siguiente, dejó a Sofía en la guardería. Elena prometió, besando la frente de su hija: «Deséame suerte, mi amor. Mamá va a intentar cambiar el mundo hoy». Entró al edificio de la fundación. Era alto, de cristal, y hacía que el centro comercial pareciera una choza. El vestíbulo era silencioso y olía a dinero. La acompañaron al piso 30, a la oficina de Guillermo Herrera. La oficina era impecable y fría, justo como el hombre sentado detrás del escritorio. Herrera miró el currículum de Elena, luego a ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Herrera comentó con una sonrisa falsa: «Señora Sánchez, por favor, siéntese». Un currículum muy interesante. Golpeó los papeles que ella conocía de memoria. Herrera continuó: «Veo aquí, jefa de turno de limpieza en Plaza Dorada, cajera de cafetería. Fascinante». Elena respondió con el corazón latiendo fuerte, pero manteniendo la voz firme: «Sí, señor». Y en ambos trabajos era responsable de la programación del equipo, control de inventario y relaciones directas con el cliente. Herrera dijo, riendo ligeramente: «¿Relaciones con el cliente? Señora Sánchez, esta es una vacante de coordinadora. Tratamos con donantes de 6 y 7 cifras. Organizamos la gala de la fundación, usted limpiando el salón de baile. No es lo mismo que organizar la fiesta». La humillación fue sutil pero aguda. Era la misma mirada que le había dado la empleada de la juguetería. Elena afirmó manteniendo la postura: «Señor Herrera, sé que no tengo un título universitario, pero sé trabajar, sé organizar, y lo más importante, sé por qué existe esta fundación. Yo soy la gente a la que ustedes ayudan. Sé lo que necesitan. Sé lo que es elegir entre la factura de la luz y el regalo de cumpleaños de tu hija». La sonrisa de Herrera desapareció por completo. No le gustó que le recordaran a la gente que realmente ayudaban. Herrera dijo fríamente: «La pasión es un rasgo admirable, señora Sánchez, pero no escribe propuestas de subvención. No maneja presupuestos de $5,000 de pesos. Necesitamos a alguien con experiencia y, francamente, clase». Se puso de pie. La clara señal de despido. Herrera concluyó descartándola: «Para ser honesto, no tengo idea de por qué la llamaron. Debe haber sido un error administrativo en el sistema. El señor Aguiar tiene intereses especiales a veces, pero creo que se equivocó en este caso. No tenemos el tiempo ni los recursos para entrenar a alguien desde cero. Gracias por su tiempo. Le llamaremos si algo cambia». El golpe fue brutal. Un error administrativo. Era la juguetería de nuevo, pero esta vez dolió más. Porque esta vez ella se había permitido tener esperanza. Salió del edificio, la blusa nueva sintiéndose como un disfraz de payaso. Había fallado. La puerta que pensó que Alejandro Torres había abierto estaba de hecho cerrada. O quizás él nunca la abrió. Quizás todo fue solo una coincidencia. Estaba de vuelta en el punto de partida. Mientras tanto, en el penthouse de Apex, Alejandro Torres veía todo en una pantalla dividida. En una ventana, la transmisión en vivo de la sala de entrevistas. En la otra, las acciones de su compañía cayendo. Vio a Herrera despedir a Elena. Vio cómo la luz en los ojos de ella se apagaba. Golpeó el escritorio con el puño. La rabia era fría y absoluta. Alejandro dijo murmurando para sí mismo: «Un error administrativo. Te mostraré un error administrativo, Herrera». No estaba enojado con Herrera. Herrera era solo un burócrata arrogante, un síntoma del problema. Estaba enojado consigo mismo. Había intentado arreglar el problema anónimamente, con un empujón sutil, y había fallado. Había intentado ser un donante anónimo, pero se dio cuenta de que Elena no necesitaba un empujón. Necesitaba justicia, y se dio cuenta de que ya no podía esconderse detrás de su dinero o sus fundaciones. Tomó su teléfono personal. Alejandro ordenó por teléfono: «David, cancela mi junta de las 3 p.m. y manda el auto al frente del edificio de la fundación. Ahora, voy a bajar». Miró la pantalla, donde Elena estaba ahora en el vestíbulo, esperando el elevador, con el rostro pálido y derrotado. Alejandro dijo para sí mismo: «Aguanta. Elena, ya voy en camino». Elena salió del elevador y entró al vestíbulo de cristal. Se sentía pequeña, expuesta y totalmente humillada. La blusa nueva de segunda mano, que parecía tan profesional esa mañana, ahora sentía que le raspaba la piel. Estaba tan concentrada en no llorar, en solo llegar a la puerta giratoria, que casi choca con el hombre parado en su camino. Alejandro dijo:
Llamándola Señora Sánchez, Elena levantó la vista. Su corazón se detuvo. Era Alejandro Torres, el hombre de la juguetería, el dueño de todo. Estaba allí, parado frente a ella en un traje caro, con su nieto Mateo sosteniendo su mano. Elena preguntó sorprendida, señor Torres, ¿qué está haciendo aquí? Alejandro respondió con una sonrisa amable pero triste, yo trabajo aquí, Elena. Esta fundación es mía. La verdad la golpeó como un puñetazo. La tienda, el auto, la fundación, la solicitud de empleo. No fue coincidencia. Fue él. Él lo arregló todo. Y por alguna razón la había dejado ser humillada. La gratitud que había sentido por él, atesorada en su corazón durante semanas, se agrió y se convirtió en una repentina y caliente ola de rabia y traición. Elena dijo, con la voz temblando de rabia, «Fue usted. Usted me llamó para esta entrevista. Usted sabía que no estaba calificada. Fue algún tipo de juego cruel para darme esperanza y luego verme ser aplastada por ese hombre». Alejandro explicó tratando de calmarla. No, Elena, por favor. No sabía que Herrera haría eso. Solo quería darte una oportunidad. Le dije a mi personal que eras una candidata de interés especial. Pensé que entenderían. Elena interrumpió diciendo, ¿una oportunidad de qué? ¿De ser humillada por un hombre que piensa que soy basura? No necesito su caridad, señor Torres. No necesito que mueva hilos por mí. Estaba bien por mi cuenta. Intentó pasar junto a él, pero él se movió suavemente hacia un lado, bloqueando su camino. Mateo se escondió detrás de la pierna de su abuelo, asustado por la ira en la voz de Elena. Alejandro dijo con firmeza, no lo estabas, y no es caridad, es una deuda. Elena se detuvo. ¿Una deuda? Alejandro pidió con voz seria, por favor, regresa conmigo a la oficina del señor Herrera. Te prometo que todo tendrá sentido. Mereces una explicación. La oficina de Guillermo Herrera estaba exactamente como Elena la había dejado, impecable y fría. Herrera casi se cae de la silla cuando la puerta se abrió y Elena Sánchez entró, seguida por Alejandro Torres, el CEO de toda la operación, sosteniendo la mano de su nieto. Herrera comenzó tartamudeando. «Señor Torres, no sabía que estaba en el edificio. Estaba terminando mis notas sobre...» Alejandro ordenó con voz de acero. «Cállate, Guillermo, siéntate. Acabas de despedir a esta mujer». Herrera dijo, tratando de justificarse. «Bueno, sí, señor. Como le dije, sus calificaciones es una intendente de centro comercial. Con todo respeto, no tiene la clase». Alejandro interrumpió diciendo, «¿Qué es lo que no tiene, Guillermo? ¿Experiencia? Déjame contarte sobre la experiencia de la señora Sánchez». Alejandro caminó hacia la ventana. De espaldas a ellos, mirando la ciudad abajo, Alejandro continuó. «Hace 2 años, una grúa en el Muelle 12, uno de nuestros almacenes, colapsó. Un hombre llamado Marco Sánchez murió. Sucedió porque un subcontratista usó piezas baratas y uno de nuestros gerentes, un hombre llamado Moraes, falsificó los informes de inspección. ¿Recuerdas eso, Herrera?» Herrera susurró pálido. «Sí, señor. Lo recuerdo vagamente. Legal lo resolvió». Alejandro repitió girándose con ojos llameantes. «Resuelto. Lo resolvimos pagándole a su viuda, esta mujer», señala a Elena, 500,000 pesos. Una miseria. Y le hicimos firmar un acuerdo de confidencialidad que le prohibía hablar de ello para siempre. Elena se llevó la mano a la boca, su mente dando vueltas. Nunca supo los detalles. Le dijeron que fue un trágico e inevitable accidente. Elena preguntó conmocionada, ¿Cómo sabe usted eso? Alejandro confesó, porque el nombre Torres estaba en el cheque que arruinó tu vida, Elena. El Muelle 12 era mío. Mi compañía mató a tu esposo. El silencio en la habitación era ensordecedor. Herrera parecía que iba a desmayarse. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Alejandro dijo dirigiéndose a Herrera, «Esta mujer tiene más experiencia en manejo de crisis que todo tu departamento. Ha estado manejando la crisis que mi compañía creó en su vida durante 2 años, con 100 pesos en el bolsillo. ¿Que no tiene las calificaciones? Es la persona más calificada que he conocido. Tiene integridad, tiene resiliencia y tiene un sentido del honor que falta mucho en esta sala. Herrera, estás degradado. Trabajarás en el archivo, con efecto inmediato. David se hará cargo de tus funciones hasta que encuentre un reemplazo que realmente entienda la misión de esta fundación». Herrera solo asintió, completamente roto. Alejandro entonces se volvió hacia Elena.
Su voz se suavizó. Parecía viejo, cansado y profundamente arrepentido. Alejandro dijo con voz suave: «Elena, lo que mi compañía te hizo fue inexcusable. Fue negligente, y lo que hicimos después con el acuerdo fue cruel. No puedo traerte a tu esposo de vuelta. No puedo borrar los últimos 2 años, pero puedo arreglar esto». Saca una gruesa carpeta de su maletín. «Este es un nuevo acuerdo. Anula el acuerdo de confidencialidad y crea el fondo educativo Sofía Sánchez. He depositado 50 millones de pesos en él. Es el valor real que mi compañía debería haber pagado por la vida de tu esposo. Es para la universidad de tu hija, para su casa, para su futuro. No es caridad, es restitución». Elena lloraba abiertamente ahora, incapaz de procesar la enormidad de lo que estaba sucediendo. Su mundo se estaba desmoronando y reconstruyendo al mismo tiempo. Alejandro ofreció continuando: «Pero eso es solo para arreglar el pasado. Tengo una oferta para tu futuro. La vacante de coordinadora de eventos no es para ti. Tienes razón. Tú eres la gente que ayudamos. Por eso estoy creando una nueva división. El Fondo de Respuesta Comunitaria Apex. No quiero que mi dinero se vaya a museos que odio. Quiero que se vaya a techos con goteras, a madres que no pueden pagar la luz, a personas que necesitan una segunda oportunidad, a las viudas que mi compañía creó. No necesito una planificadora de galas. Necesito a alguien con empatía, integridad y experiencia de vida para dirigir ese fondo. Te necesito a ti, Elena. El trabajo es tuyo. El valor del salario. Digamos que no tendrás que preocuparte por el precio del supermercado nunca más». Elena lo miró, a través de las lágrimas. Vio al hombre de la juguetería, al abuelo amable y al CEO poderoso. Y por primera vez, vio que eran el mismo hombre, luchando con sus propios demonios. Elena aceptó. Con voz firme: «Yo acepto», Alejandro dijo, sonriendo por primera vez. «Bien, empiezas el lunes. Herrera te mostrará tu nueva oficina, la antigua suya». Se vuelve hacia Herrera, que parecía aún más pequeño. Alejandro ordenó fríamente: «Guillermo, limpia tu escritorio. La señora Sánchez necesita empezar». Alejandro dijo, tomando la mano de Mateo: «Ahora, si me disculpan, le prometí un helado a mi nieto». 6 meses después, vemos a Elena en una luminosa oficina de esquina, la antigua oficina de Herrera. No lleva un delantal de cafetería, lleva un elegante traje profesional. Está sentada en un escritorio, escuchando atentamente a una joven madre que llora, contándole una historia sobre una factura médica inesperada. Elena, con calma y autoridad, dice por teléfono: «No se preocupe, el fondo de respuesta cubrirá el precio total. Usted solo enfóquese en mejorar. Sí, nosotros nos encargamos. La escena cambia, es sábado. Un parque soleado. Vemos una vibrante fiesta de cumpleaños. Hay un gran pastel. Es el 7º cumpleaños de Sofía. Sofía corre por el césped riendo. A su lado está Mateo, el nieto de Alejandro, riendo también. Se ve más saludable, su cabello comenzando a crecer de nuevo. En una manta de picnic, Elena está sentada. A su lado, riendo mientras ella le da una rebanada de pastel, está Alejandro. Ya no es el hombre solitario en la torre de cristal. Está rodeado de niños riendo. Se ve feliz. Elena lo mira y sus miradas se encuentran. Sonríen. Ella no lo había perdonado por completo por el pasado, pero habían encontrado un entendimiento. Estaban juntos, construyendo un futuro mejor a partir de los errores de él. Alejandro Torres era un hombre que podía comprar cualquier cosa, pero al final descubrió que las únicas cosas que realmente importan son aquellas que no tienen precio. Una sola decisión, un momento de empatía en un centro comercial, no solo salvó la vida de Elena, sino que inició la redención de la suya. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que la bondad es la mayor inversión que podemos hacer, por favor considera suscribirte a nuestro canal para más historias que inspiran. Y nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que Alejandro aprendió ese día en la juguetería? Gracias por acompañarnos.